Bueno, no solamente ha sido flexibilización, sino un decreto que habla acerca de la reactivación económica en nuestro país. Estamos en contacto con don Jaime Durán, ex viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Bolivisión y al programa Hora 23. A ver, ¿qué opinión tiene con relación a lo que ya ha anunciado el gobierno en las pasadas horas para reactivar la economía en nuestro país? Bueno, yo creo que han sido decretos interesantes, han sido medidas interesantes que se muestran como los primeros pasos, las primeras medidas de un programa integral dedicado a reactivar la economía. Para que tengamos algunos antecedentes, no debemos olvidar que en octubre del 2019 la tasa de desempleo alcanzaba el 4,3%. Sin embargo, a julio del 2020 la tasa de desempleo llegó al 11,6%. Esto quiere decir que se ha triplicado el desempleo. Casi 12 de cada 100 bolivianos están sin empleo. Por otro lado, también es importante ver que la tasa de crecimiento hasta junio de este año, es decir, al primer semestre, registraba una caída del 11%. Entonces, en ese sentido, estos decretos están dirigidos a que iniciemos los pasos de la reactivación económica, tal es el caso del bono contra el hambre. Sí, el bono contra el hambre, y también tendríamos el impuesto a las grandes fortunas, el reembolso del IVA, los incentivos al turismo interno, la nivelación salarial entre hombres y mujeres, y también la abrogación, yo no sé qué opinión tiene usted de esto, la abrogación del decreto supremo sobre la importación de vehículos con 2 años de antigüedad. Así es. Entonces, todos estos decretos lo que nos van a permitir es inyectar recursos que refuercen la demanda agregada. No debemos olvidar que en el caso del bono contra el hambre, por ejemplo, nos va a permitir la inyección de 4.200 millones de bolivianos. Esto es porque van a pagar a las personas que más lo necesitan en términos de la redistribución del ingreso. Pero además, también es importante destacar este decreto de incentivo al turismo. ¿Cómo funciona este decreto? Lo que hace es que las personas, los funcionarios públicos, puedan tener hasta un 30% de incremento en los días de vacación, siempre y cuando demuestren que están comprando, que están realizando viajes dentro del territorio nacional. Entonces, este decreto, que ya está siendo reglamentado en forma conjunta con los hoteleros, con las agencias de viaje, lo que nos va a permitir es que podamos trabajar un esquema mediante el que se va a lograr incentivar el turismo, y mediante ese mecanismo no solo vamos a tener mecanismos mediante los cuales vamos a incrementar la demanda agregada, sino también vamos a tener mecanismos mediante los cuales vamos a incrementar la oferta agregada en términos de incentivar a las empresas que actualmente están pasando un momento complicado. Ahora, este incentivo al turismo interno, por ejemplo, es muy importante no solamente para este sector, sino para varios rubros que van de la mano con el turismo. Sin embargo, tenemos la amenaza latente del COVID-19, ¿no es cierto? Si bien se está flexibilizando, esta flexibilización no está bien observada tanto por alcaldes como por gobernadores. Bueno, la buena noticia es que en estos meses hemos tenido una reducción de los casos del coronavirus, ¿no? En realidad, ya poco a poco estamos pasando el tema de la pandemia. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta, y este es otro dato importante, que ya se está flexibilizando el tema de las actividades culturales, todo el tipo de actividades económicas, hasta el 15 de enero. Lo que yo considero que está haciendo el gobierno, y me parece una buena medida, es que el 15 de enero se realice una nueva evaluación. No obstante, en realidad también no debemos olvidar que se tienen que mantener los protocolos de bioseguridad en estas actividades, ¿no? Eso justamente. No debemos olvidar que todas estas actividades tienen que realizarse en una combinación adecuada entre economía y salud. En otras palabras, no se trata de disyuntivas, se trata de elementos complementarios
debemos reactivar la economía y cuidar la salud, ¿no? Porque es importante que la población también tenga mecanismos para que pueda contar con empleo y pueda contar con ingresos también. Exactamente, eso quiere decir que el tema del aforo, ya sea conciertos o a centros culturales, va a tener que seguir manteniéndose en una determinada cantidad para evitar un contagio. Ahora bien, cuando el gobierno habla de optimizar gastos, ¿cómo podemos entender aquello? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Caracteriza el modelo económico, social, comunitario, productivo, que nos ha dado tan buenos resultados en los últimos 14 años previo al año 2019, el hecho de privilegiar la inversión pública, ¿no? No se debe olvidar que el año 2005 llegamos con una inversión pública de $500 millones, para el año 2019 hemos superado los $4.000 millones. Ahora, ¿eso cómo se ha logrado? Se ha logrado mediante una optimización de recursos que haga que el gasto corriente no supere a la inversión. Un tema que hemos criticado precisamente en la gestión de Yanine Áñez es el hecho de que el gasto corriente se ha incrementado en forma desmedida. En otras palabras, lo que ha ocurrido es que hemos tenido un descontrol del gasto corriente y la ausencia de financiamiento precisamente a ese tema. Por esa razón, escuchábamos al ministro Ortiz que teníamos un hueco financiero de 20.000 millones de bolivianos. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar el gasto corriente. Ya el presidente ha indicado que se va a llevar adelante una gestión austera, ¿no? Una gestión austera que no afecte a los grandes sectores como salud y educación. Eso está dentro de la máxima prioridad, pero siempre hay un espacio para que se puedan optimizar los recursos para que se gaste lo estrictamente necesario dentro de la administración pública. Ahora quedan otros temas que todavía tendrían que señalar, ¿no es cierto? El tema de la atención al pedido de los empresarios con el tema de los créditos, otro, la atención también a los agropecuarios, ¿no es cierto? Este tema de la alimentación, la seguridad alimentaria de la que tendríamos que estar pendientes también. Así es, en realidad, tal como reitero, se trata de las primeras medidas, sí. Es decir, yo lo que valoro en estas primeras medidas es que estamos hablando del cumplimiento primero de un programa de gobierno, de una agenda que se ha establecido por la cual han votado todos los bolivianos, donde estaba el bono contra el hambre, estaba el incentivo que se va a realizar a el turismo, también están temas como el impuesto al patrimonio, está el tema de la devolución del IVA, etcétera. Entonces, todo eso forma parte del cumplimiento de una agenda. Ya con posterioridad ya vamos a conocer seguramente de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Don Jaime, algo que quiero consultar es lo siguiente, porque es evidente, hay muchos sectores que están pidiendo un nuevo diferimiento bancario. Sin embargo, ¿es conveniente aquello? Bueno, en mi opinión no es aconsejable hacer eso, ¿no? Lo que yo creo es que en realidad ha sido una medida de emergencia que se ha hecho precisamente en estos años, que sin duda ha beneficiado a parte de la población, pero lo que yo considero que lo más aconsejable es que reactivemos la economía. Si reactivamos la economía, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener los recursos suficientes para poder pagar sus créditos. Asimismo, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener el dinero para ahorrar. No debemos olvidar que lo que hace el sistema financiero es generar los mecanismos para que el ahorro de la población se transforme en créditos. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, más bien a lo que debemos apuntar los bolivianos a partir de enero de la siguiente gestión es a trabajar, a generar los ingresos suficientes que nos permitan también cumplir con las obligaciones financieras. Y evidentemente generar empleo, ¿no es cierto? Porque persona que no está trabajando no va a poder pagar su deuda bancaria. Y evidentemente seguir cuidándonos para evitar un posible rebrote del COVID. Don Jaime, gracias por estar con nosotros.